Después de 6 capítulos recorriendo Marruecos, Pensábamos que ya lo habíamos visto todo. pero estábamos muy equivocados. Nos esperaba el desierto de Merzouga ¡Yala! y momentos que jamás hubiéramos imaginado. Pero lo más lindo es que Ali y su familia nos abrieron las puertas de su casa para mostrarnos cómo viven en el desierto. Bienvenidos a todos. Y como broche de oro, íbamos a terminar esta aventura en la famosa ciudad azul de Chefchaouen. Pero antes, Marruecos todavía tenía varias sorpresas preparadas. Buen día, nuevo día por acá. Ayer hicimos varios kilómetros para venirnos al desierto. Estamos en Merzouga y nos vinimos a dormir a unos campamentos en el medio de la nada. Ayer cuando llegamos había un viento tremendo, no pudimos ver las estrellas porque estaba nublado, pero estuvimos comiendo, escuchando una música tradicional de acá. Está probando Fernet por primera vez y le gustó. Qué guay. El Paraguay. Bueno, tiene buena loca. Masa, masa, masa. Para que se den una idea, lo que mide el turbante que se pone en la cabeza es todo esto. ¡Esto de loco! Con gente local que nos cantó y tocó, muy buena onda, así que estuvo espectacular. Y hoy vamos a ir a hacer una actividad que vamos a ir con Ali, que es el guía de mamá, que nosotros nos estamos sumando en algunas actividades. Vamos a ir a conocer a su familia, cómo vive, la comunidad, a charlar con ellos un rato. Así que vamos a ver qué nos espera este día. Si miramos en el mapa, pegados a la frontera de Argelia, eso es muy loco. Hay una paz acá. Durante el día la luz es con placas solares y a la noche prenden el generador y después lo apagan. Así que por el momento estamos completamente desconectados, que está muy bueno también. Y estas son las cabanitas, son como glampings. Miren qué lindo esto. Esa es la habitación de Nico y el turro. Y ayer nos juntamos acá con el fogón y la música. Bienvenidos a esta jaima en la que dormimos hoy. La verdad que estuvo espectacular, la pasamos genial anoche. Y hoy les vamos a hacer el room tour que tenemos, no es mucho, pero tenemos un baño, el lavamanos y una ducha, que la verdad que la ducha está impecable. Creo que estoy para quedarme. Tenemos cama matrimonial doble y una cama de una sola plaza también. Y no mucho más, ¿no? Vistas al desierto. Ahí está donde comimos y acá está la cocina que están cocinando. ¡África! Están haciendo unos huevos. ¡Qué rico! Está muy bueno, ¿no? La gente, 10 puntos. Palta con tomate, panqueques, facturas, un poco de todo. Y ahora sí, empezaba la aventura por las dunas del desierto. ¡Uy! ¿Y Nico? Oh, perfecto, está muy bueno esto. ¿Todo bien? Muy bien. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Escuchamos Marruecos y automáticamente nos imaginamos un desierto lleno de dunas y personas andando en dromedario. Pero Merzouga es mucho más que eso. Y nosotros estábamos a punto de descubrirlo. No, divino esto. Increíble. ¿Dónde estamos? No sé, pero es increíble, muy lindo. Muchos eligen recorrerlo en dromedario para vivir una experiencia más tradicional.
Otros prefieren la adrenalina de los quatris o las motos. Y también están quienes como nosotros deciden hacerlo en un 4x4 para poder llegar a rincones más alejados del desierto. ¿Qué cuentan? Que por acá cerca pasaba el Rally Dakar, que hubo un chico de este pueblo que participó también y que salió 16 y que fue el primero del mundo árabe en llegar tan lejos con el Rally Dakar. Miren, hay varios campamentos. ¡Yala! ¿A empujar? Vamos a empujar. Esto es una antigua técnica bereber para detener la hemorragia nasal. La aprendimos en el camino. Estamos implementándola en vivo. Ya estamos agarrando unos yuyos en el desierto que es hierbabuena. ¿No entienden qué rico olor que tiene esto? Y se lo voy a poner al mate. Acá en el desierto suele llover 2 o 3 veces al año fuerte y después, si no hay lluvias muy chiquitas de 5 o 10 minutos, llueve, para y se despeja todo. Bueno, lo que nos contaba Ali es que hay muchísimos pozos de agua cerca del desierto. Es más, cuanto más cerca estás de las dunas grandes, es donde más pozos de agua hay. ¿Y por qué? Porque esto hace muchísimos años tenía una cantidad de agua enorme y después con el viento se fue tapando, se fueron haciendo capas, pasó de tierra, ahora arena y ahora vemos solamente el desierto, pero para abajo está lleno de agua. ¿Afirmás? Afirmo. En medio del desierto no hay solo campamentos para turistas. Todavía hay familias nómadas que siguen viviendo acá como hace siglos. Estamos pasando por otro pueblo nómada y se acercan los niños y Ali les da caramelos. Las tradiciones bereberes, la hospitalidad y la conexión con la naturaleza siguen siendo parte de su día a día. Tuvimos la oportunidad de conocer una de ellas y descubrir, aunque sea por un ratito, cómo es la vida en el Sahara. Vinimos a unas casas acá en el medio del desierto y están preparando pan. Estas son las casitas acá en el medio del desierto. Qué loco, ¿no? En el medio del desierto. Y tienen todo resuelto y viven acá. Porque su padre es como alguien que trabaja también en los campamentos. Y las mujeres trabajan aquí. Actualmente viven 6 familias, de las cuales, por ejemplo, esta señora tenía 4 hijos y son familias nómades, pero que no se mueven tanto como las familias nómades de hace algunos años. Se van quedando acá y tal vez cada tanto se muevan, pero suele ser un campamento más fijo. Y por lo menos en este caso particular, los hombres trabajan en los campamentos que están por acá cerca y las mujeres se quedan acá trabajando, haciendo las tareas cotidianas. Qué locura, ¿no? Como viven acá en el medio de esto. Sí, increíble. Y que con nada resuelven todo lo necesario y no necesitan más nada. ¿Y en verano? ¿Habrá calor? En verano no sé, yo no sé si podría, pero capaz que están acostumbrados, es parte de, no sé, le decís a alguien de la selva, le va a llover. Tienen todo perfectamente preparado. Ahí tienen la cacerola con el fuego, recién estaba haciendo el pan. Claro, debe ser la cocina esta. Zaida. Les dimos caramelos y la más grande no le quiere compartir a la más chica. No, estos son los cerveza marroquina. Con azúcar y agua. ¿Menta? No. ¿No tiene menta? Siempre caliente. Vale, ¿Y en verano? pero- O salud. Bisaja. 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 El pan que estaban haciendo lo rellenaron y nos lo trajeron para que lo probemos. Tiene cebolla, condimentos, cosas, morrón. Estamos pasando como por un pueblito que antiguamente vivían los franceses acá y ahora hay algunos militares viviendo acá. El tema es que estamos cerca de la frontera, entonces estos pueblos son para controlar la frontera y que nadie se pase. ¿Está bueno? Sí, sí. Perfecto. Ven que ahí al fondo se ven como las dunas de arenas, pero acá también hay un desierto negro que es de donde extraen los fósiles. Hace millones de años toda esta región estaba cubierta por el mar. Cuando el agua desapareció, quedaron enterrados miles de fósiles de animales marinos. Hoy, muchas familias viven de extraerlos y trabajarlos de forma artesanal. Y estamos viendo acá cómo los sacan, re interesante, hacen huecos de hasta 50 o 100 metros para extraer todos estos fósiles.
Y Silvi recién acaba de comprar una piedra ahí en los negocios y estamos viendo acá cómo sacan todo el fósil y me dice, fui engañada. Claro, por ahí puede agarrar de acá del piso alguna piedra y le acaba de pagar como 15 euros. Silvi fue engañada. Miren lo que son estas piedras, es como mármol. Y nos dijo Ali que cuanto más pesada es, mejor es. La música siempre tiene esa capacidad de transportarnos a un lugar. Y en este caso, fuimos a descubrir la música gnawa, una tradición con muchísima historia. Nació hace siglos entre los descendientes de antiguos esclavos que llegaron desde África subsahariana. Con el tiempo, esa música se fue mezclando con la cultura marroquí y hoy sigue muy viva en esta parte del país. Ahora vinimos a un lugar a disfrutar un poco de la música gnawa, que van a tocar acá y hacer como un show, y suelen tocar como una guitarra con 3 cuerdas, con tambores y bailar un poco. Va a estar bueno. Muy buenas a todos, mi nombre es El Turro y lo que ven a mis espaldas es el lago Tefer, que tiene de fondo las montañas que serían la frontera con Argelia y el color de la roca es mayormente negro, por algo se le llama el desierto negro, proviene de la roca que es de origen volcánico y bueno, hasta ahí llegó toda mi información. Este es mi pueblo. Seguimos viaje y algo re lindo que me parece que no estaba en el recorrido de Mamá y Silvi es que Ali nos trajo a conocer la casa de su familia, su casa de chico. Al pueblo de su familia, porque ya estuvimos pasando y nos dijo, no, esta es la casa de mi sobrina, esta es la casa de mi hermana. Ay, y nada, ahora vamos a comer con su familia. Ay, me encanta esto. ¡Hola! ¡Hola! Ah, no, lo linda que es. ¡Hola! ¿Se va bien? ¿Bien? No. Ah, bebé. Ah, es como, ok, y así. Ah, pero. Choco. Te. Choco. La. Te. Bienvenidos a casa de mi familia, toda la familia vivimos aquí. Bueno, ahora cada uno donde está. Por ejemplo, mis hermanos, 3 mis hermanos están viviendo en el pueblo Rizani. Otro hermano está viviendo aquí al lado de esta casa. Esta es la casa de familia, como la casa de mi padre. Entonces todo cuando hay fiesta del Cordero, la fiesta de Ramadán o algo así especial, nosotros juntos. ¿Y quiénes viven aquí ahora? Ahora están 2 cuñadas con 6 hijos, cada uno tiene 2 hijos pequeños. Y mi hermano y mi hermana y esto. El madre también de mis hermanos. Ok. No es mi madre. Esta es la habitación, esta es una Es re calle. grande. Cada uno tiene una habitación. Ah, está muy buena. Está durmiendo. Muy buena la casa, ¿eh? Y fresca. Sí, la casa de barro es buena por cuando hay mucho calor. ¿Esta es la habitación de la niña? Sí, De tu de sobrina. Fátima. ¿De Fátima? Sí. Esta otra mi sobrina. لازم تعمل حاجة. ¿Cómo es el nombre? Malak. Ella viene desde la escuela. Aquí donde trabaja mi hermana, Khadija. ¿Y hace el bordado de los vestidos? Sí, ella quiere arreglar todo esto. Por ella no vender, ¿sabes? Ella solo, como la gente, comprar estas cosas y arreglarlas. ¡Qué rico! Termino. A la pista, bebé. Bueno, bienvenidos. Gracias. Está pan es bueno mezclarlo con té. ¿Esto es típico bereber? Sí, pizza berber. ¿Comen siempre esto? No siempre, No algunas siempre. veces. No sé. Riquísimo. Estamos haciendo un tour
junto a... Ali. Es un genio, estuvimos recorriendo varios lugares con él. ¿Y Sí. qué es lo que mostrás en tus tours? Bueno, yo hago las rutas por Marruecos todo. Por ejemplo, con vosotros desde Marrakech, Gargantas de Dadis, aquel desierto 2 noches, una noche en el campamento. Y mañana vamos a salimos desde aquí, un pueblo como se llama Rizani, y después Erfoud y seguimos por Fez. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Ali Tuareg Tours. Y si quieren hacer el tour con vos, ¿por dónde te escriben? WhatsApp, mi WhatsApp o Gmail Ali Tuareg Tours. Y no solo español, habla otros idiomas también. Bueno, hablo un poco de todo. Un poco de inglés, un poco de italiano, francés, un poco. Merhaba. Le da vergüenza. Es un genio, Ali, así que de verdad contáctenlo para venir a Marruecos porque una experiencia increíble. Gracias. De nada, merhaba, merhaba. Bienvenidos a todos, estamos te esperando aquí en Marruecos. Necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco para dormir. Ellos nos hicieron sentir como en casa y para devolverles un poquito de tanto cariño, antes de emprender viaje, los invitamos a conocer la nuestra. Cama y cama. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? ¿Para dónde estamos yendo, Sofi? No sé, a Fez. Pero vamos a parar en el medio, la naturaleza, y mañana seguimos ruta, porque está medio lejos. Y decime ahora, ¿qué se siente haber agarrado el tramo de ruta más lindo de los 4 o 5 días que venimos rodando? Es el más lindo, ¿no? Increíble. Así es, tremendo. Llegamos a un lugarazo con el motorhome y vamos a ir a ver el atardecer. Nos vinieron a buscar un señor diciendo que acá no se puede estacionar por seguridad, más que nada porque no quieren tener inconvenientes, porque en el 2030 es el mundial acá, entonces quieren que no haya problemas, porque si no los multan, algo así dijo, ¿no? Sí, y también son los dueños de los campings. Exacto, Claro, te vienen a mágicamente. buscar porque quieren que vayan a tu camping. Es más, ya nos dijo, si viene otro a hablar, decí que ya hablaste conmigo y que vas a venir a mi camping. Tal cual. Así que ahora vamos a ir a ver el atardecer y después nos vamos a un camping. Pero no se sintió nada como una amenaza, ¿eh? Claro. No es que dijo, por seguridad, duerman en mi camping, sino como... Era recopado. Para Sí. mantener el lugar. Así que vamos a ver el atardecer y después al camping. No, pero miren primero lo que es este lugar. Nunca imaginamos que cambiar un lugar para dormir nos iba a llevar a vivir una de las experiencias, ¿cómo decirlo? Extrañas, graciosas, únicas. Al final vinimos al camping, está buenísimo, llegamos justo para el atardecer, nos mostraron el lugar que está espectacular, así que nos van a invitar con un tecito a tomar y a comer en casa y a dormir. Miren lo lindo que está esta riada. Re lindo. La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba. Vamos a escuchar algo africano.
Buen día. Seguimos ruta. Hoy salimos desde el Cañón del Cis. ¿Cuántas horas de ruta hicimos más o menos? A unas 4 o 5 horas. Amanecimos con lluvia, hicimos el cambio de aguas. Ahora nos encontramos en la región de Ifrán. Nos dijeron que si nos desviábamos un poquito y entramos para la zona de las estaciones de esquí, puede que veamos monos. Tal es así que nos aconsejaron que o no compremos o que les demos muy pocos cacahuates para alimentarlos, porque la gente suele darles de comer y eso puede llegar a perjudicarlos también en algún momento. Porque se terminan acostumbrando los monos a que vienen los autos y le dan comida y ellos dejan de acostumbrarse de buscar su propia comida. Entonces la onda es comprar poquito o directamente no comprar. ¿Cuántos monos vimos? Hasta ahora 0. La verdad que nunca vi un mono arriba de un pino, siendo sinceros, o ignorantes. Nuevo día por acá. Yo ahora estoy con mamá y Silvi en un riad en Fez. Vinimos a Fez para que mamá, Silvi y el turro conozcan. Y nos estamos quedando en un riad que lo quiero mostrar porque es espectacular. No saben lo lindo que es esto. Miren los detalles de la pared, los azulejos, todo. La fuente ahí en el medio. Ahí hay habitaciones. La nuestra es esta. Está un poco enquilombada. Una cama. El baño. Miren los detalles. Y acá está el comedor donde se desayuna, se almuerza y se cena. Bienvenidos a Chefchaouen. Esta ciudad se fundó en 1471, pero con el objetivo de ser una fortaleza de defensa ante los ataques portugueses. Su ubicación en las montañas de Rif es clave para la defensa. Si la ves desde arriba, se nota que desde atrás tenés toda la montaña cubriéndote y para adelante tenés toda la visión completa. Miren qué lindo esto, cómo combina el color tierra con el azul acá blanco. Súper lindo todo. Tiro un datazo de acá de Marruecos. Estamos en Chefchaouen y creo que diría que el último punto que vamos a visitar dentro del país, ya lo recorrimos casi todo, podríamos decir. Y los precios están muchísimo más baratos que en el resto de los lugares. Por ejemplo, Silvi compró uno de esos puffs en Fez a 60 euros y acá a 18 euros. Y después también le pasó con unas pinturas que en Fez les cobraban un frasquito 5 euros y acá 20 frascos 5 euros. Creo que es un datazo. Estuvimos buscando por qué está pintado de azul este pueblo y lo que encontramos es que hay 4 teorías principales. La primera y la más fuerte tiene que ver con la cultura judía de cuando vinieron desde España y tiene que ver con la unión del color azul con la espiritualidad, lo divino y con Dios. La segunda teoría es que puede ser un poquito más fresca esta ciudad porque en verano puede ser muy calurosa y esto puede ser que el color azul refresque un poquito esta ciudad. La verdad que yo no tengo mucha fe en esa teoría. La tercera es que es para ahuyentar mosquitos, que el color azul puede reflejar un poquito lo que sería el mar en movimiento y eso ahuyenta a los mosquitos. Tampoco la creo muchísimo. Y la cuarta es una teoría totalmente turística que es para atraer gente y punto, que para mí es la que más tira. Pero no sé, si alguien sabe el por qué está pintado de azul este pueblo, que los deje acá abajo en los comentarios y lo vamos leyendo. Y esto es muy similar a lo que estuvimos viendo en el capítulo 3 de la costa de Marruecos, que todos los pueblos eran azules, ¿no? Pero este es azul, azul, azul. Es verdad, pero en ese la teoría más fuerte era por los mosquitos, por el mar y todo eso, así que no sé. Y te tiro un dato sobre el nombre de esta ciudad que lo acabo de buscar y la traducción del bereber al español significa mira los cuernos. Se hacen referencia a los 2 picos de la montaña de Rif que tenemos acá atrás. O sea que si te ven caminando con tu novia y te gritan Chefchaouen, ojo.
Y aunque la ciudad parezca impecable es porque la mantienen un montonazo y le pasan capas de pintura azul cada tanto porque se deteriora muy fácil y se ensucia muy rápido todo esto. Y hasta acá llegamos. Después de 3 meses recorriendo este continente, toca decir gracias África. Gracias por estos 3 meses de aventuras, aprendizajes y de una montaña rusa emocional que difícilmente vamos a olvidar. Fueron 13 capítulos recorriendo África, así que si te perdiste alguno, te invitamos a revivir toda esta aventura desde el principio. Y ahora sí, volvemos a España, pero no para descansar. La aventura sigue. Porque en el próximo capítulo nos vamos con amigos a Pamplona para vivir una de las fiestas más famosas de España, San Fermín. Nos vemos ahí. ¡Chau, chau!